And what do you mean live snakes? Where? In her checked-in baggage? All right. Los agentes de aduanas en los aeropuertos lo han visto todo. Cosas que te sorprenderán, te disgustarán y te harán cuestionar la humanidad. Desde serpientes retorciéndose en maletas hasta drogas ocultas en falsos vientres de embarazadas, la creatividad de los contrabandistas no tiene límites. Estos horripilantes hallazgos suelen revelar el lado más oscuro del comportamiento humano, donde la avaricia y la desesperación chocan. En esta lista, revelamos 9 de los objetos más perturbadores jamás confiscados en la aduana de un aeropuerto, mostrando las increíbles medidas que algunas personas toman para evadir la seguridad y violar la ley. Número 9. 121 serpientes en peligro de extinción en medias y recipientes de plástico. Los agentes de aduanas del aeropuerto de Shanghái realizaban controles de rutina cuando algo inusual apareció en la pantalla de rayos X. Una maleta perteneciente a un hombre fue marcada para una inspección adicional. Los oficiales apartaron el equipaje y le pidieron al pasajero que lo abriera. Lo que encontraron los dejó en shock, una escena que jamás habían visto. Dentro de la maleta había varios recipientes de plástico, pero eso no era lo extraño. Al inspeccionarlos más de cerca, los oficiales notaron que algo se movía en su interior. Con sumo cuidado, abrieron los recipientes y, para su asombro, encontraron 121 pitones bola vivas metidas en medias negras y empaquetadas con fuerza. Estas serpientes, pequeñas y no venenosas, son conocidas por su peculiar comportamiento de enrollarse en forma de bola cuando se sienten amenazadas. Lamentablemente, este mismo comportamiento las convirtió en un blanco fácil para los contrabandistas. El hombre afirmó inicialmente que las serpientes eran solo juguetes, pero los oficiales pronto descubrieron la verdad. Los pitones bola estaban vivos y las condiciones de hacinamiento dentro de las medias ponían en peligro sus vidas. Estas serpientes eran parte de una operación ilegal de tráfico de vida silvestre. Los agentes descubrieron que el pasajero había transportado las serpientes por carga aérea desde Seattle a Hong Kong. Después de recogerlas en Hong Kong, planeaba llevarlas a Shanghái, probablemente para venderlas en el mercado negro. Los pitones bola se han vuelto populares en el comercio ilegal de mascotas exóticas. Su naturaleza dócil y su pequeño tamaño los hacen atractivos para los dueños de animales exóticos. Sin embargo, estas serpientes están consideradas en peligro de extinción y están protegidas por las leyes internacionales de comercio de vida silvestre, en particular por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. El contrabando de estos animales es un delito grave, no solo porque amenaza la supervivencia de la especie, sino también porque les causa un daño significativo durante el transporte. Las condiciones en las que se encontraron las serpientes eran espantosas. Metidas en medias y empaquetadas en recipientes de plástico sin ventilación, se les privó de aire, espacio y agua. Muchas estaban al borde de la muerte debido al estrés y la deshidratación. Solo gracias a la vigilancia de los agentes de aduanas se logró rescatarlas a tiempo. Este caso pone de manifiesto la cruel realidad del tráfico de vida silvestre. Los contrabandistas suelen tratar a los seres vivos como simples mercancías, sin importarles el sufrimiento que les causan. Las serpientes rescatadas fueron entregadas a las autoridades, quienes se aseguraron de que recibieran los cuidados necesarios y fueran rehabilitadas. El tráfico de especies es un problema global, y casos como este nos recuerdan la importancia de proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Sin el cumplimiento estricto de las leyes y la dedicación de los agentes de aduanas, más animales seguirían cayendo víctimas de estas prácticas ilegales y crueles. Número 8. Pescado podrido lleno de gusanos. En un aeropuerto de Australia, los oficiales de aduanas seleccionaron a una mujer que viajaba a Vietnam para una inspección más detallada. Aparentaba ser una pasajera común y corriente, pero algo en su historia no cuadraba. Aseguró que estaba de vacaciones por 6 semanas y que su novio en Vietnam
había contribuido a financiar el viaje. Sin embargo, los oficiales se mostraron escépticos. ¿Cómo podía alguien que vivía con una pensión modesta costear un viaje tan largo y con cierto lujo? Sus sospechas aumentaron cuando su equipaje pasó por el escáner de rayos X. Lo que encontraron fue tanto asqueroso como alarmante. La maleta de la mujer contenía un gran cargamento de mariscos. A primera vista, esto no parecía un problema, ya que muchas personas transportan alimentos cuando viajan. Sin embargo, había algo extraño en esos productos. Los agentes notaron que no estaban congelados y que un olor insoportable los obligó a investigar más a fondo. Al inspeccionarlos detenidamente, descubrieron que el pescado estaba podrido y cubierto de gusanos. Esta escena repugnante hizo que la situación fuera mucho más grave de lo que esperaban. Los oficiales no se detuvieron ahí. Sospechaban que los mariscos podrían estar siendo utilizados para contrabandear drogas, ya que los delincuentes a menudo usan alimentos de olor fuerte para ocultar sustancias ilegales. Realizaron pruebas exhaustivas en el pescado para detectar rastros de cocaína u otras drogas. A pesar del terrible estado del producto, los análisis resultaron negativos. No había drogas ocultas en el pescado. Sin embargo, esto no significaba que la mujer estuviera libre de problemas. El pescado fue considerado peligroso y contaminado. Los gusanos que lo infestaban representaban un grave riesgo sanitario y generaban preocupaciones sobre bioseguridad. Australia tiene regulaciones estrictas para evitar la entrada de productos que puedan dañar sus ecosistemas o propagar enfermedades. Como resultado, los agentes confiscaron inmediatamente el pescado. Los planes de viaje de la mujer quedaron en ruinas, ya que perdió el regalo que, según ella, estaba destinado a un restaurante vietnamita. Este incidente pone en evidencia las extrañas y, en muchos casos, antihigiénicas prácticas en las que algunos viajeros incurren, ya sea de manera consciente o inconsciente. El pescado podrido infestado de gusanos no solo representa un peligro para la salud pública, sino que también puede ser un riesgo para la bioseguridad. Los agentes de aduanas deben mantenerse alerta para evitar la entrada de estos productos al país, ya que podrían introducir plagas o enfermedades que amenacen la agricultura y la fauna local. Para esta viajera, las consecuencias fueron más allá de la vergüenza. Su marisco contaminado fue incautado y destruido, dejándola no solo con planes de viaje arruinados, sino también enfrentando multas y un intenso escrutinio. Número 7. Animales exóticos vivos, incluyendo un bebé canguro muerto. En el aeropuerto de Bangalore, India, los agentes de aduanas realizaban inspecciones de rutina cuando detectaron a un pasajero que llegaba de Bangkok. Sus 2 maletas parecían normales, pero el peso y la forma en que estaban empacadas levantaron sospechas. Decidieron revisar el equipaje más a fondo, y lo que encontraron los dejó impactados y horrorizados. Al abrir las maletas, los oficiales descubrieron 234 animales salvajes hacinados en su interior. Estos no eran animales comunes. Entre ellos había serpientes, lagartos e incluso especies raras como titíes, camaleones y ranas albinas. Sin embargo, el hallazgo más desgarrador fue el cuerpo sin vida de un bebé canguro. El pequeño marsupial había sido empacado junto con los otros animales, probablemente incapaz de sobrevivir las condiciones extremas del viaje. Los animales estaban almacenados en pequeños y estrechos compartimentos, sin apenas ventilación. Algunos estaban metidos en cajas de plástico, mientras que otros habían sido atados dentro de bolsas de tela. Muchos estaban visiblemente angustiados, deshidratados y al borde de la muerte. Las condiciones eran terribles, y era evidente que el traficante no tenía ninguna consideración por su bienestar. El hallazgo planteó serias preocupaciones sobre cómo habían sido transportados estos animales y cuál habría sido su destino final. El tráfico de vida silvestre es un problema en crecimiento, y este caso fue una muestra alarmante de la crueldad involucrada. Los animales en el equipaje de este hombre probablemente estaban destinados al comercio ilegal de mascotas exóticas. Especies raras como los titíes y camaleones son muy codiciadas por los coleccionistas,
y los traficantes suelen explotar esta demanda con fines lucrativos. Sin embargo, este comercio tiene un costo devastador para los animales. Muchos no sobreviven el viaje, y los que lo hacen a menudo terminan en condiciones de vida precarias o mueren en cautiverio. El contrabandista no había declarado a los animales ni tenía los permisos necesarios para transportarlos, lo que dejaba claro que formaba parte de una operación ilegal. Los agentes confiscaron inmediatamente a los animales y los entregaron a las autoridades de vida silvestre para su cuidado y rehabilitación. Lamentablemente, no todos sobrevivieron la terrible experiencia. Este incidente resalta la necesidad urgente de combatir el tráfico de vida silvestre. No es solo un crimen contra la ley, sino también un crimen contra la naturaleza. El contrabando de animales salvajes altera ecosistemas, pone en peligro especies en riesgo de extinción y causa un sufrimiento inimaginable a los seres vivos. Gracias a la vigilancia de los agentes de aduanas, este intento de contrabando fue frustrado. Sin embargo, es un recordatorio impactante de la crueldad que existe en el comercio ilegal de vida silvestre y de la lucha constante por proteger a las especies vulnerables de la explotación. Número 6. Oro escondido en objetos cotidianos. En aeropuertos de todo el mundo, los agentes de aduanas encuentran con frecuencia a contrabandistas que intentan pasar oro de manera ilegal. El oro es uno de los artículos más comúnmente traficados debido a su pequeño tamaño, alto valor y facilidad para ocultarlo. Sin embargo, algunos contrabandistas llevan al extremo sus métodos para esconder el metal precioso, utilizando objetos cotidianos para disfrazarlo. Estas tácticas pueden ser increíblemente creativas, como lo demuestran algunos hallazgos sorprendentes realizados por los agentes de aduanas. Un caso notable ocurrió en Mumbai, donde un pasajero fue detenido después de que su equipaje fuera marcado para inspección. A simple vista, todo parecía normal. Sin embargo, al examinar un par de sandalias dentro del equipaje, los agentes notaron algo inusual. Las sandalias eran más pesadas de lo normal, lo que llevó a los oficiales a inspeccionarlas más de cerca. Al desmontarlas, descubrieron lingotes de oro cuidadosamente ocultos en las suelas. Cada sandalia contenía 3 lingotes de oro, con un peso total de 393 gramos y un valor estimado de 1.800.000 rupias. El pasajero esperaba pasar desapercibido, pero la intuición de los oficiales frustró su plan. Otro intento creativo involucró pasta de oro escondida en paquetes de detergente. En el aeropuerto de Hyderabad, un pasajero que llegaba de Dubái fue detenido gracias a una pista. Su equipaje contenía varios paquetes de detergente, pero su peso era inusual. Cuando los agentes abrieron los paquetes, encontraron oro en forma de pasta mezclado con el polvo de detergente. El oro confiscado tenía un peso total de casi 2 kilogramos, con un valor superior a 11,8 millones de rupias. Este método de disfrazar el oro como un producto doméstico se ha vuelto cada vez más común, ya que en ocasiones puede pasar desapercibido en los escáneres de rutina. En otro caso peculiar, los oficiales de aduanas en Chennai descubrieron oro oculto en invitaciones de boda. Las invitaciones, que estaban bellamente diseñadas y parecían inofensivas, resultaban inusualmente pesadas al ser manipuladas. Los agentes rasgaron las capas decorativas de las tarjetas y encontraron tiras finas de oro escondidas en su interior. Los contrabandistas esperaban que la naturaleza sentimental de las invitaciones impidiera a los agentes sospechar, pero el intento fue rápidamente detectado. Uno de los descubrimientos más inusuales ocurrió en Bangalore, donde un pasajero intentó contrabandear lingotes de oro dentro de un kit de aseo personal. El kit parecía normal a simple vista, pero su peso era sospechoso. Los oficiales lo desmontaron y encontraron que el mango y varias partes internas estaban hechos completamente de oro macizo, cuidadosamente recubierto con pintura y cuentas para ocultarlo. Estos casos resaltan la creatividad de los contrabandistas y la perseverancia de los agentes de aduanas. Desde sandalias hasta detergente y tarjetas de boda,
Los traficantes están encontrando métodos cada vez más ingeniosos para mover oro ilegalmente. Sin embargo, la vigilancia constante de los oficiales sigue siendo clave para frustrar estos intentos y asegurarse de que el contrabando no llegue a su destino. Número 5. Drogas ocultas en un falso vientre de embarazo. En un aeropuerto de Sudamérica, los agentes de aduanas realizaban controles de rutina cuando notaron a una mujer que parecía estar en un avanzado estado de embarazo. Viajaba sola y parecía nerviosa, lo que de inmediato llamó la atención de los oficiales. Aunque las mujeres embarazadas no suelen ser el principal foco de sospecha, algo en su comportamiento no cuadraba. Los agentes decidieron realizar una inspección más detallada, y lo que descubrieron los dejó atónitos. Se le hicieron preguntas rutinarias sobre su viaje. Ella afirmó que tenía 7 meses de embarazo y que viajaba para reunirse con su esposo. Su historia parecía plausible, pero su incomodidad durante el interrogatorio levantó sospechas. Al observarla de cerca, los oficiales notaron que su barriga de embarazo no se movía de manera natural. Además, su ropa alrededor del bulto parecía inusualmente ajustada, como si estuviera sosteniendo algo en su lugar. Los oficiales de aduanas le pidieron que se apartara para una inspección más detallada. Le explicaron que necesitaban revisarla por su propia seguridad. Después de mucha vacilación, la mujer finalmente accedió. Cuando presionaron suavemente sobre el bulto, se sintió firme y antinatural, nada parecido a la sensación suave y orgánica de una barriga embarazada. Esto fue suficiente para justificar una búsqueda. Los oficiales le pidieron que se quitara el bulto. A regañadientes, la mujer desabrochó el aparato, revelando que era una barriga falsa hecha de silicona. Dentro del espacio vacío, los oficiales de aduanas encontraron 2 kilogramos de cocaína envueltos firmemente en bolsas plásticas. La cocaína estaba empacada para ajustarse perfectamente al bulto falso y había sido sujetada de manera segura a su cuerpo para evitar ser detectada. El hallazgo fue impactante. El falso embarazo era una táctica elaborada diseñada para aprovechar la suposición de que las mujeres embarazadas tienen menos probabilidades de estar involucradas en actividades criminales. Los traficantes suelen recurrir a estereotipos para evitar el escrutinio, pero esta vez el plan salió mal. La mujer fue detenida de inmediato y la cocaína, valorada en más de $100,000, fue incautada. Durante el interrogatorio, admitió que le habían prometido una cantidad significativa de dinero para transportar las drogas. Afirmó que había sido coaccionada para participar en la operación y que el bulto falso le había sido proporcionado por el cartel de drogas para el que trabajaba. Este caso resalta hasta qué extremos llegarán los narcotraficantes para evadir la detección. Usar un embarazo falso como cobertura no solo es engañoso, sino que también demuestra cómo los traficantes explotan a individuos vulnerables para llevar a cabo sus actividades ilegales. Gracias a la vigilancia e instintos de los oficiales de aduanas, este intento de contrabando fue detenido antes de que las drogas pudieran llegar a su destino. Ahora la mujer enfrenta serias consecuencias legales y las autoridades continúan su investigación para desmantelar el cartel detrás de la operación. Número 4. Tarántulas vivas en un paquete. En la Oficina de Correos Internacional de Chennai, los oficiales de aduanas hicieron un descubrimiento que les heló la sangre. Durante una inspección rutinaria de un paquete proveniente de Polonia, algo extraño llamó su atención. A simple vista, parecía un paquete ordinario, pero el peso y los contenidos no coincidían con los artículos declarados. Los oficiales decidieron abrirlo para una revisión más detallada. Lo que encontraron en su interior fue tanto impactante como inquietante: 107 tarántulas vivas, cuidadosamente empacadas en pequeños contenedores. Las tarántulas, cada una con sus patas peludas y movimientos rápidos, estaban vivas y se arrastraban. Estas arañas no eran de una especie común, eran raras y exóticas, protegidas por leyes internacionales de vida silvestre. Algunas de las tarántulas eran increíblemente valiosas, ya que estaban incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
CITES. Este acuerdo protege a las plantas y animales en peligro de extinción del comercio ilegal, lo que convierte a estas arañas en un objetivo primordial para los traficantes que buscan lucrarse con el mercado de mascotas exóticas. Las tarántulas fueron empacadas de manera que pudieran sobrevivir al viaje. Cada araña fue colocada en un pequeño contenedor de plástico permeable al aire. Los contenedores fueron apilados y acolchonados para evitar el movimiento durante el tránsito. El remitente del paquete había etiquetado el envío como productos inofensivos, pero los oficiales estaban entrenados para detectar inconsistencias. Las arañas estaban vivas, pero muchas mostraban signos de estrés debido a las malas condiciones del transporte. Este caso planteó serias preguntas. ¿Quién estaba detrás de este intento de contrabandear tantas tarántulas y cuál era su destino final? Estas arañas son muy codiciadas por coleccionistas y entusiastas, especialmente en países donde poseer animales exóticos es considerado un símbolo de estatus. Algunas especies de tarántulas pueden alcanzar miles de dólares en el mercado negro, convirtiéndolas en un artículo de comercio ilegal, pero muy lucrativo. Sin embargo, transportarlas en tales condiciones no solo pone en peligro a los animales, sino que también viola estrictas leyes locales e internacionales de protección de la vida silvestre. El paquete fue incautado bajo la ley de aduanas y las tarántulas fueron entregadas a las autoridades de vida silvestre para su cuidado adecuado. Se llamaron especialistas para identificar las especies y evaluar su salud. Las autoridades también iniciaron una investigación para rastrear al remitente y al destinatario del paquete. Este alarmante descubrimiento resalta el creciente problema del tráfico de vida silvestre. Los traficantes a menudo explotan la falta de conciencia y recursos en ciertas regiones para transportar animales en peligro de extinción ilegalmente. Los oficiales de aduanas de Chennai merecen reconocimiento por su vigilancia al detener este envío. Sin su intervención, estas tarántulas habrían desaparecido en el comercio ilegal de mascotas, contribuyendo a la explotación de especies vulnerables. Este caso sirve como recordatorio de la importancia de proteger la vida silvestre y de hacer cumplir estrictas regulaciones para combatir el tráfico ilegal. Número 3. Cocaína oculta en rastas. Los oficiales de aduanas en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok realizaban controles de rutina cuando una mujer sudafricana llamó su atención. Su actitud tranquila y apariencia elegante no levantaron alarmas al principio, pero al acercarse al control de seguridad, los oficiales notaron que sus rastas eran inusualmente gruesas y voluminosas. Este pequeño detalle, junto con su lenguaje corporal nervioso, hizo que los oficiales decidieran inspeccionar más de cerca. Se le pidió a la mujer que se apartara para una inspección secundaria. Ella afirmó que visitaba Tailandia de vacaciones y aseguró que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, su incomodidad hizo que los oficiales se sintieran sospechosos. Examinó cuidadosamente sus pertenencias, pero no encontraron nada fuera de lo común en su equipaje. No fue hasta que se centraron en su cabello que la verdad comenzó a salir a la luz. Para sorpresa de los oficiales, sus rastas no eran solo una declaración de moda, se utilizaban como escondite para cocaína contrabandeada. Cada rastar había sido cuidadosamente ahuecada y rellena con paquetes de cocaína, que luego fueron sellados nuevamente para parecer completamente naturales. Este método de contrabando fue increíblemente creativo, ya que las drogas ocultas eran casi imposibles de detectar sin una inspección minuciosa. Los oficiales explicaron sus preocupaciones a la mujer y le pidieron su cooperación. Comenzaron a cortar secciones de sus rastas, desenredándolas y desenroscándolas con cuidado. En el interior encontraron 1,5 kilogramos de cocaína empaquetados herméticamente en pequeñas bolsas de plástico. Las drogas estaban tan bien ocultas que incluso los oficiales de aduanas más experimentados quedaron inicialmente impresionados por la ingeniosidad del intento de contrabando. Finalmente, la mujer admitió que le habían pagado una suma considerable de dinero para transportar las drogas a Tailandia.
afirmó que tenía dificultades financieras y que había sido reclutada por un cartel de drogas en Sudáfrica. Según ella, el cartel proporcionó las rastas falsas y la entrenó para usarlas de manera convincente. Esperaba que el inusual escondite le ayudara a evitar ser detectada, pero la aguda intuición de los oficiales frustró su plan. Este caso pone en evidencia los extremos a los que recurren los traficantes de drogas para evadir a las fuerzas del orden. Usar rastas como escondite para drogas no solo es creativo, sino también peligroso. Transportar drogas de esta manera pone en gran riesgo al portador, tanto física como legalmente. Si son atrapados, los contrabandistas enfrentan severas penas, incluyendo largas sentencias de prisión. Gracias a la vigilancia de los oficiales de aduanas, este intento de contrabando fue frustrado. La cocaína, valorada en más de $100,000, fue confiscada y la mujer fue arrestada en el acto. Ahora enfrenta cargos graves bajo las estrictas leyes de tráfico de drogas de Tailandia, que conllevan penas severas, incluyendo cadena perpetua. Este caso sirve como un recordatorio de la lucha continua contra el narcotráfico y los métodos innovadores que utilizan los contrabandistas. También destaca el papel crucial que desempeñan los oficiales de aduanas para evitar que las sustancias ilegales ingresen a sus países. Su vigilancia y atención al detalle continúan siendo la primera línea de defensa contra el comercio global de drogas. Número 2. Equipaje que gotea sangre con carne cruda. En un punto de control de seguridad en el aeropuerto, un oficial de aduanas notó algo inusual en el equipaje de un pasajero. La maleta desprendía un olor desagradable y al ser colocada en la cinta transportadora para su escaneo, comenzó a gotear sangre desde el fondo. Esto de inmediato encendió las alarmas. El oficial marcó la maleta para una inspección más detallada, sospechando que el pasajero podría estar tratando de contrabandear algo peligroso o ilegal. El pasajero, al ser interrogado, insistió en que la maleta solo contenía alimentos, específicamente carne congelada y pescado. Sin embargo, la sangre goteando contaba otra historia. Cuando el oficial abrió la maleta, el hedor a carne podrida se volvió insoportable. En su interior, encontraron bolsas de plástico llenas de carne cruda y mariscos, algunos de los cuales ya estaban en estado de descomposición. Sorprendentemente, había gusanos arrastrándose dentro de algunas de las bolsas selladas e incluso algunos habían logrado escapar y se movían por el equipaje y el suelo. El pasajero afirmó que la carne era un regalo para sus familiares en el país de destino. Sin embargo, transportar alimentos crudos y perecederos, especialmente en condiciones tan precarias, representaba serios riesgos para la salud. Los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de contaminación y la propagación de enfermedades. La carne y los mariscos crudos se clasifican como artículos de alto riesgo biológico, ya que pueden introducir bacterias, parásitos o enfermedades dañinas en el ecosistema de un país. Tras un examen más minucioso, los oficiales descubrieron que la carne no estaba adecuadamente congelada ni empacada de manera segura para su transporte. Algunas bolsas estaban filtrando fluidos, contaminando aún más el equipaje. Los mariscos, incluidos peces y mariscos con concha, también estaban en un avanzado estado de descomposición. La explicación del pasajero de que estos eran simplemente artículos de comida personal no calmó las preocupaciones de los oficiales de aduanas. De inmediato, los oficiales confiscaron todo el contenido de la maleta, citando leyes de bioseguridad y riesgos para la salud pública. En muchos países, incluidos Australia, Estados Unidos y algunas partes de Europa, existen regulaciones estrictas sobre la importación de carne cruda, mariscos y otros productos perecederos. Los viajeros están obligados a declarar dichos artículos al llegar, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en fuertes multas o incluso en cargos penales. En este caso, el pasajero no solo perdió su regalo, sino que también enfrentó una multa por no declarar los artículos e intentar transportar mercancía contaminada. La carne y los mariscos confiscados fueron destruidos de inmediato para evitar cualquier posible violación de bioseguridad.
Este incidente destaca la importancia de las regulaciones aduaneras diseñadas para proteger la salud pública y los ecosistemas. Aunque el pasajero no tuviera intenciones de causar daño, su negligencia al manejar y transportar alimentos perecederos podría haber tenido graves consecuencias. Para los oficiales de aduanas, la vigilancia es clave, y casos como este sirven como recordatorio de los peligros ocultos en los artículos cotidianos que los viajeros transportan. Número 1. Lagartos y monos raros contrabandeados como comida para serpientes. Los oficiales de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Chennai hicieron un descubrimiento impactante durante una inspección de rutina. Una maleta sospechosa perteneciente a un pasajero que llegaba desde Kuala Lumpur fue marcada para una revisión más detallada. El escáner había detectado movimientos inusuales en su interior, y lo que los oficiales encontraron al abrir el equipaje fue aterrador. Lagartos raros y monos estaban apretujados en diminutos contenedores, apenas con vida, supuestamente siendo contrabandeados como alimento para serpientes exóticas. Dentro de la maleta, los oficiales descubrieron 13 lagartos raros, incluidos camaleones y lagartos de cola corta, junto con varios pequeños monos. Los animales estaban encerrados en contenedores con poca ventilación, visiblemente angustiados y deshidratados. Algunos de los lagartos y monos parecían demasiado débiles para moverse, tras haber soportado condiciones terribles durante el vuelo. El pasajero afirmó que eran comida para serpientes, pero la situación revelaba una realidad mucho más siniestra. Estos animales eran víctimas del tráfico ilegal de vida silvestre. Las investigaciones pronto revelaron que estos animales no eran simplemente especies comunes, sino que eran raros y estaban protegidos bajo las leyes internacionales de comercio de vida silvestre. Los contrabandistas suelen apuntar a criaturas exóticas como camaleones y monos para el comercio de mascotas exóticas, ya que son altamente codiciados por coleccionistas de todo el mundo. Además, algunos animales son utilizados para alimentar a otras criaturas exóticas que se mantienen ilegalmente, como serpientes venenosas o grandes reptiles. Las operaciones de tráfico de vida silvestre como esta son crueles y peligrosas. Muchos animales no sobreviven el viaje debido a las condiciones inhumanas en las que son transportados. Estos lagartos y monos en particular habían sido metidos a la fuerza en contenedores con poca o ninguna comida ni agua, y es probable que algunos fueran capturados directamente de sus hábitats naturales. Esta práctica no solo amenaza la supervivencia de estas especies, sino que también altera los ecosistemas y propaga enfermedades. Los oficiales de aduanas actuaron rápidamente, confiscando los animales y entregándolos a las autoridades locales de vida silvestre. Lamentablemente, algunos de los animales estaban demasiado débiles para sobrevivir, mientras que otros fueron enviados a centros de rehabilitación para recuperarse. El pasajero fue arrestado bajo la Ley de Protección de la Vida Silvestre de la India y ahora enfrenta severas penas por contrabandear especies en peligro de extinción. Este caso resalta el trágico impacto del tráfico de vida silvestre y los extremos a los que llegan los criminales en busca de ganancias. Gracias a la vigilancia de los oficiales de aduanas, esta operación fue detenida antes de que los animales pudieran ser vendidos o utilizados. Sin embargo, la lucha contra el tráfico de especies sigue siendo un desafío constante, que requiere una aplicación más estricta de las leyes y una mayor conciencia para proteger a las especies vulnerables. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.